אפשר לתקן. Ya empezamos, Besat Hashem Mitzvah Nun Zain. Seguimos con los dinim de Ben Adam le Javegó, los dinim de juicios, de dinim amonot. Ahora empezamos a estudiar los dinim de Shomrim. Nosotros sabemos que hay 4 tipos de Shomrim. Un Shomer es una persona que recibe algo para cuidar y ahora se hace responsable de ese objeto. Los Shomrim tienen distintas halajot. Hay 4 tipos de Shomrim. El primero se llama Shomer Hinam. Es un cuidador gratuito que no recibe ningún pago para su cuidado. Ese Shomer Hinam tiene que pagar el objeto, si le pasa algo, solamente si él fue negligente. Es decir, si no lo cuidó de una forma básica. Pero, por ejemplo, si se le roba o si se le pierde incluso, entonces no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque no recibió ningún pago por su responsabilidad, es un Shomer Hinam. Después tenemos el Shomer Zahar. El Shomer Zahar es un cuidador que le pagan para cuidar, recibe un pago por eso y por lo tanto se hace responsable en un nivel mayor. Él está obligado a pagar si es que le llega a pasar algo al objeto que le dieron para cuidar, también si se le pierde, también si se lo roban. Pero aún así, él no tiene que pagar si es que pasa lo que se llama un ones, es decir, algo por fuerza mayor. Por ejemplo, un terremoto, un asaltante armado que no tenía opción y tuvo que darle el objeto, o incluso si le dan, por ejemplo, para cuidar un animal y el animal se muere, se murió. Entonces, en esos casos, el Shomer Hinam no tiene que pagar. Hay una tercera opción que se llama Nosé Zahar. Es decir, es una persona que tiene un permiso de usar el objeto incluso, pero paga por ese uso. Es decir, no es un cuidador en el sentido de que está cuidando el objeto, sino que lo está usando, lo está alquilando. Entonces, como él paga por ese uso, entonces por un lado es responsable, tiene que cuidarlo porque lo está usando, pero por otro lado, por el hecho que él paga, entonces no es tan grave como el caso que el shoel, que es la cuarta opción. El shoel es una persona que pide un objeto prestado, no paga por su uso. Entonces el shoel es una persona que no solamente está hayab de lo que llamamos pshi'a, de gnevá ve'avedá, sino que también está hayab de ones, es decir, está hayab de pagar el objeto que le dieron para cuidar, incluso que el objeto se haya destruido por fuerza mayor, por algo que él no podía evitar. Como él está recibiendo el objeto gratuitamente, entonces, y lo está usando, entonces tiene que pagar y responder por cualquier cosa. El caso anterior, que dijimos que es alguien que alquila el objeto y lo paga, entonces hay más lo que te naimará, pero la opinión más simple es decir que se considera como el Shomer Zahar, es decir, que estaría hayab en robos y pérdidas, pero no estaría hayab en fuerza mayor, en ones. Entonces tenemos 4 tipos. El Shomer Hinam, el que no le pagan para cuidar y está patur siempre, no tiene que pagar si le pasa algo al objeto, a menos que sea negligente, sea pshia. Después tenemos los otros 2 que son el Shomer Zahar o el Nosé Zahar, el que le pagan para cuidar o el que paga para usar, que en los 2 casos está hayab solamente en gnevá ve'avedá, si se pierde o se roba, pero no está obligado a pagar si es que pasa un ones. Y el cuarto es el shoel, que es el que pide prestado y no paga, que él está obligado a pagar, incluso que le pase algo por fuerza mayor. La mitzvah de hoy es refiriéndose al primer tipo, al Shomer Hinam. Vamos a ver el Sefer HaChinuch. Mitzvah Nun Zain, entonces. Mitzvat Beidin, la mitzvah que recae sobre el Beidin, de Ladun Bedinei Shomer Hinam. Juzgar a un cuidador gratuito. Dice el Sefer HaChinuch, Ladun Bedin Shomer Hinam. Juzgar al cuidador gratuito. Sheneemar, Kiten ish el re'eu, cuando le da a una persona a su compañero, al prójimo, kesef o kelim lishmo, le dio dinero o algún utensilio para que lo cuide. La verdad es que en esta parashá, cuando dice acá, Iten ish el re'eu, kesef o kelim lishmo, la Torah no especifica que está hablando del Shomer Hinam, no lo dice explícitamente. Ba Perush, son nuestros sabios que explican, sheparashá zo neembra be-Shomer Hinam. Es decir, esta parashá dice que una persona le dio a su compañero a cuidar kesef o kelim, y ahí está escrito que está patur si es que le roban. En la siguiente parashá está escrito que le dio a cuidar un animal, shog o hamor, y ahí está escrito que sí tiene que pagar, incluso que le roben.
Entonces, Hazal, para entender la diferencia entre las dos parashot, dicen que la primera está hablando de Shomer Hinam, y por eso es que está Patur de la Gnevá, mientras que la segunda parashá, que está escrito que está Hayav de Gnevá, está hablando de un Shomer Sahar, que le pagan por cuidar. Entonces, en el fondo es una explicación de Hazal. Pero la verdad es que nuestros Mefarshim, el Ktav de Kabbalah, por ejemplo, explica que es algo que se puede también entender de los psukim mismos. ¿Por qué? Porque la Torá habla en el primer caso de que le dio a cuidar Kesef o Kelim. Kesef o Kelim es algo que se cuida normalmente, muchas veces se cuida en forma gratuita. No es algo que se paga muchas veces para cuidar. Mientras que un animal que requiere un esfuerzo mayor para cuidarlo, porque el animal obviamente necesita de atención, tampoco se puede encerrar dentro de la casa, es más difícil cuidarlo. Entonces lo normal es que cuando uno le da a una persona para cuidar un animal, le pague. Entonces dice el Ktav de Kabbalah, no, la Torá está hablando de lo normal. Obviamente que si yo le diera a alguien a cuidar un animal en forma gratuita, igual se llamaría Shomer Hinam. Al revés, si yo le doy dinero o kelim a una persona y le pago para que cuide, se llamaría Shomer Sahar. Solamente que el hecho que la Torá eligió ejemplos distintos para explicarnos las halajot, nos insinúa, mejor dicho, de qué caso está hablando. Que ese kelim es algo normal, que se cuide gratuitamente, y animales es algo normal, que se cuide por dinero, y por eso es que de esa manera se entiende en qué caso está hablando cada una de las dos parashot. Esta parashá que dice que ese kelim, como dijimos, se entiende que está hablando en Shomer Hinam, y en ese caso es que está Patur de la Gnevá. ¿Qué significa Hinam? Perush Hinam, Shelo Kibel Anivkad, no recibió el que le depositaron, el que recibió el depósito, el picadón, Shum Sahar, no recibió ninguna recompensa al Shmigat Picadón. No recibe, estamos hablando que no recibe ninguna recompensa por cuidar este depósito. El Shoresh es Yadua. ¿Cuál es la razón de esta mitzvah? Es Pashut, dice el Sefer Chinuch. Para el Sefer Chinuch era Pashut, que si una persona le da al otro cuidar un objeto gratuitamente, que tiene esta Patur de Gnevá. Sahakol, él no le pagaron, entonces ¿por qué va a tener que pagar si es que se lo roban? No tiene la culpa que se lo robaron. Y por eso es Pashut que está Patur de Gnevá. En ese sentido, creo que tiene toda la lógica, que efectivamente un Shomer Hinam no tiene que pagar por Gnevá. Porque el Shomer Hinam, al fin de cuentas, no puede ser más que el mismo dueño. A un dueño, cuando una persona tiene su dinero o tiene sus kelim, ¿dónde los guarda? Normalmente los guarda en la casa. Entonces, puede pasar de que se le pierdan o puede pasar que le roben. Y no hay forma normal de evitarlo. Entonces, de la misma manera que el dueño podría perder su objeto en esas condiciones, no hay ninguna razón de que el shomer sea más responsable que eso, especialmente que no le pagaron. Por eso es que también él, si es que le llegan a robar, no tiene que pagar. El shomer hinam no es más grave que el mismo dueño. En ese sentido es lógico. Lo que sí llama la atención es el hecho que está hayav en el caso de que fue negligente, fue pshia. Es decir, si el shomer hinam no lo cuidó de la manera normal que se cuidan las cosas, y por eso le robaron, o por eso se perdió, entonces la halajá es que sí tiene que pagar. Y eso que creo que sí es un hidush. Porque una cosa es que él no esté hayav más que el dueño, pero ¿quién dice que él pasa a estar en el mismo lugar que el dueño? Es decir, no estamos hablando de un shomer que hizo una negligencia como que... Porque hay un caso que se llama Toen Ta'anat Ganav. Hay un caso que lo menciona también el Sefer Chinuch que se llama Toen Ta'anat Ganav. Toen Ta'anat Ganav significa, lo vamos a ver adentro un segundo, Kegon Dinea Kegon a Toen Ta'anat Ganav Picadón Venishba, un shomer que reclama que se lo robaron. Eso se llama Toen Ta'anat Ganav. Él dice, me robaron el objeto. Y él jura, Nishba, que efectivamente se lo robaron. Entonces no tiene que pagar. Y después, después vienen testigos y dicen que no, que es mentira, que él mismo lo tiene en su propiedad. Es decir, el que lo robó fue él mismo. El shomer dice, me robaron, ¿qué voy a hacer? Y como es shomer hinam, dijimos que está patur, no tiene que pagar el robo. Pero después se descubre que él mismo lo robó. Entonces la halajá es que obviamente ahí se considera un ladrón y tiene que pagar. Y no solo tiene que pagar, sino que tiene que pagar el doble. Igual como las halajot del ladrón, que el ladrón cuando lo pillan tiene que pagar el doble, kefel. Entonces de la misma manera, el shomer que le dieron a él para cuidar y confiaron en él, claramente que si él lo roba y él se excusa diciendo que alguien se lo robó y después se descubre que él lo tiene, naturalmente él tiene que pagar y pagar el doble. Eso se entiende, porque es un ladrón.
Pero en un caso normal, que el Shomer Hinam no está mintiendo, y efectivamente lo robaron, el hecho que si lo robaron normal, dijimos que está patur. Pero si él no lo cuidó lo suficiente, entonces él tiene que pagar. Eso se llama pshia. ¿Por qué lo tiene que pagar? ¿Qué culpa tiene? Si al fin de cuentas le estaba haciendo un favor al dueño. Nadie le pagó, no era de él. Y de todas maneras nosotros vemos acá que cuando una persona es negligente, ¿qué significa ser negligente? Repito, no es que él lo robó o le hizo un daño activamente. Lo único que él hizo es no cuidarlo de la manera normal de cuidarlo. Lo cuidó de una forma menos cuidadosa de lo que hace la gente normal. Es decir, las personas, una persona que tiene un objeto, por ejemplo, el dinero, no lo va a dejar descuidado, lo va a dejar, no sé, en un lugar más cuidado dentro de la casa. Entonces, si el shomer no hizo eso, no lo cuidó de la forma que él cuida su propio dinero, o lo que es lo normal de cuidar su dinero, entonces ahí sí lo culpamos si le pasa algo al dinero. Y eso es un hidush, porque él no es el dueño y nadie le pagó. En el fondo él se metió en un problema. Él aceptó ser un shomer, le hizo un favor al dueño, sin que nadie le pague y no reciba ninguna recompensa, y de todas maneras nosotros decimos que si él no fue suficientemente cuidadoso de la forma normal, entonces ahí lo culpamos y él tiene que pagar. Entonces al final sale perdiendo. No recibió nada, no ganó nada, pero de todas maneras, si es que le llega a pasar algo al objeto porque él no fue suficientemente cuidadoso, entonces paga. Eso nos enseña que una persona que asume una responsabilidad, incluso que él asumió esa responsabilidad en forma voluntaria, como acá, y que no recibió ninguna recompensa, de todas maneras el hecho que él aceptó esa responsabilidad lo hace estar igual en el lugar que el dueño. Es decir, él se hace responsable de cuidarlo, no menos que una persona normal. Y si no cuida eso, no cumple eso, entonces va a tener que pagar. Eso es una gran enseñanza, me parece, que va mucho más allá que las halajot de Shomrim. Porque todo eso significa que cualquier persona que se compromete a algo, incluso que sea un compromiso voluntario, entonces ahora, si él no lo hace de la forma normal que se debería hacer, entonces él tiene que sufrir las consecuencias. Él se hace responsable de las consecuencias. Digamos que una persona dice, sí, yo me encargo de preparar el Shabbat. Y nadie lo obliga y nadie le paga. Pero él dice, yo me encargo. Y después, él por negligencia no hizo lo que tenía que hacer. Repito, no es que hizo a propósito algo malo, sino que no se preocupó de la forma normal de preocuparse de esas cosas. Entonces, si se generó un daño por eso, él tiene que pagar. A pesar de que el compromiso de su parte fue absolutamente voluntario y no había ninguna recompensa al respecto, de todas maneras, en el momento que él declara y dice, yo me hago responsable, esa declaración lo hace a él efectivamente responsable y cualquier negligencia lo hace hayab por cualquier daño que se haya provocado. Y eso en el fondo es la enseñanza particular del Shomer Hinam. Porque los otros Shomrim, como dijimos, el Shomer Zahar, seguro los que usan el objeto, ellos seguro tienen una responsabilidad extra, porque se les está pagando por eso. Pero el Shomer Hinam tiene esta gran enseñanza de la responsabilidad que tenemos incluso en casos voluntarios, que asumimos una responsabilidad en forma voluntaria. La Torah nos enseña, cuando habla, dijimos que hay dos parashot. La primera parashá habla de Shomer Hinam y la segunda habla de Shomer Zahar. Que a pesar de que eso no está explícito en la Torah, pero entendemos que la primera está hablando de Shomer Hinam por el hecho que dijo, como mencionamos antes, dice Kesef Bekelim, que son cosas que muchas veces se suelen cuidar sin un costo, mientras que un animal, que es la segunda parashá, normalmente se paga. Hay otra diferencia más entre las dos parashot que menciona el Rav Hirsch, es que en la primera parashá está escrito, el ejemplo que da la Torá es que fue robado de su casa. El segundo caso, en la segunda parashá, cuando sí tiene que pagar por un robo, la expresión que usa la Torá es que fue robado de él, mi imó. Ganó Gunav me imó, se lo robó a él. ¿Eso qué quiere decir? Que en el primer caso, cuando se le da a cuidar un objeto, plata o un kelim, y decimos que la responsabilidad es gratuita, entonces quiere decir que lo normal estamos hablando de una persona que lo cuida en su casa. Es decir, no lo está cuidando con él mismo físicamente. Cuando se lo roban, no se lo roban a él, sino que se lo roban de su casa. Porque estamos hablando en ese nivel de responsabilidad. No se trata de que yo lo tengo que tener conmigo en el bolsillo todo el día. No se exige eso de mí. Pero sí se exige que lo tenga en mi casa, en el mismo lugar donde yo dejo mis cosas. No menos.
Si me lo llegan a robar de mi casa, bueno, ahí estoy patur, porque es el mismo lugar donde están mis cosas. ¿Qué culpa tengo? Si tú ves que mis kelim, mi dinero, también está en mi casa. Entonces yo no tengo que pagar más. Me podrían haber robado a mí. De la misma manera que te robaron a ti, es decir, me robaron a mí tu objeto, me podrían haber robado a mí mis objetos. Entonces, te tocó a ti perder, mi shamay. Yo no tengo culpa. Pero en el segundo caso, el pago, lo que genera es que el cuidado ya no sea un cuidado de mi casa, tiene que ser un cuidado personal. Me imó. Si me lo llegan a robar, significa que me lo robaron a mí a nivel personal. Y eso es lo común en animales. Ya dijimos que los animales normalmente requieren un cuidado mayor. No alcanza con dejarlos ahí en la casa, sino que yo personalmente tengo que tenerlos bajo mi vigilancia. Entonces, por eso, si me lo llegan a robar, me lo robaron a mí. Y por eso estoy hayab. Porque en el primer caso, la responsabilidad es una responsabilidad más pasiva, yo no tengo que dejar donde están mis cosas, en mi casa, mientras que en la segunda es una responsabilidad mayor porque me están pagando, y ahí es como si fuera que yo tengo que estar personalmente cuidando el objeto. Eso nos enseña que cuando hay un shomer hinam, el shomer sahar es un trabajo. El shomer sahar es un trabajo como cualquier otro y por lo tanto hay condiciones. Te están pagando por algo, hazte responsable a nivel personal. El primer caso no es un trabajo porque es gratuito, pero lo que vemos, como ya dijimos, es que la persona está responsable de no ser negligente. Y eso significa cuidar las cosas en la manera que él cuida sus propias cosas. Eso quiere decir que el shomer hinam, en el fondo, a pesar de que es voluntario, lo que hace es ponerse en el lugar del dueño. No más, pero tampoco menos. De la misma manera que le podrían haber robado al dueño original de su casa y no hay nada que hacer, de la misma manera me lo pueden robar a mí. Pero igual como el dueño original los cuida las cosas de él y no las deja tiradas, así yo me decidí voluntariamente ser un shomer, entonces también me tengo que hacer responsable de la misma manera. Entonces lo que vemos que acá el shomer hinam no es que le está haciendo, eso es lo que en el fondo es lo que tenemos que entender, no es que el shomer hinam le está haciendo un favor al otro, sino que el shomer hinam se está poniendo en su lugar. Porque si le estuviera haciendo un favor, podríamos decir que no está hayab, no me hago responsable. Yo te hago un favor, pero si llega a pasar algo, ¿qué culpa tengo? No hay nada que hacer. Pero vemos que no. En el momento que él decide ser un shomer, él se está poniendo en lugar del dueño original. Y las mismas responsabilidades que tiene el dueño original las tengo yo. Y por eso no puedo ser negligente, igual como él no es negligente. Y eso obviamente nos lleva al pasuk, el famoso pasuk, Ve'avta l'ra'aja kamoja. Es decir, la decisión, no es obligación, nadie te puede obligar. Pero si tú decidiste ser un shomer, entonces ahora no es solamente una decisión voluntaria, ahora ya es un compromiso. Ahora tú tienes que cumplir tu palabra y en verdad sentir que este objeto es igual que el tuyo. No se te pide cuidar las cosas más que las tuyas, pero tampoco menos. Ve'avta l'ra'aja kamoja. No más, pero tampoco menos. Tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Tienes que cuidar los objetos del prójimo igual como cuidas los tuyos. No más, pero tampoco menos. La mitzvah de Ve'avta l'ra'aja kamoja, entre paréntesis, siempre la usamos para definir el nivel alto de obligación que tenemos de preocupación hacia el otro, ¿cierto? Tenemos que amarlo. Pero también acá hay un ptur, es decir, hay un nivel, una línea de arriba, no solamente una línea de abajo. No solamente lo mínimo, cuánto nos tenemos que preocupar por el otro, sino también un máximo. Tienes que preocupar del otro no menos que ti, pero tampoco no más que ti. Y eso es lo que estamos diciendo acá. El shomer hinam no es un trabajo, es solamente voluntario, entonces él tiene la obligación de preocuparse de las cosas que recibe para cuidar, de la misma manera que se cuida de sus cosas. Hay una equivalente a ti, no más ni menos. Entonces, en el fondo, nosotros deberíamos ser shomer hinam, si se puede decir así, de todas las cosas que le pertenecen a los demás. No solamente de las cosas que nosotros decidimos voluntariamente cuidar. En verdad, nosotros deberíamos cuidar a los objetos de los demás, incluso cuando no declaramos que queremos asumir esa responsabilidad. Porque si hay un tema de Ve'avta l'ra'aja kamoja y tengo que amar al prójimo como a mí mismo, de la misma manera que yo cuido mis cosas, tengo que cuidar las cosas del otro. Y si yo veo que hay algo que está provocando un daño a un objeto de otra persona, debería tratar de evitarlo. Y en verdad eso es una mitzvah de la Torá. La mitzvah de la Torá es lo ta'amod al dam re'eja. La Torá dice, la traducción literal sería, no te quedes parado cuando se está derramando la sangre de tu prójimo, de tu hermano. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, a nivel de pshat, la explicación más simple del pasuk se refiere a un peligro. O sea, si tú ves que alguien está en peligro, no te quedes quieto, haz algo para salvarlo. Se está derramando su sangre.
Pero Hazal lo estudian de una forma mucho más amplia y dicen, Hazal, que una persona tiene la responsabilidad de cuidar no solamente la vida del otro, es seguro, sino que también sus propiedades. Por lo tanto, si yo veo que alguien dejó prendidas las luces de su auto, en teoría yo debería lo dejó ahí estacionado con las luces prendidas, y eso le puede hacer un daño a la batería del auto. Tendría que ir a buscar al dueño y decirle, se te olvidó apagar las luces, eso te hace un daño. ¿Por qué? Porque tengo una obligación de cuidar la propiedad del otro. Él no se dio cuenta, yo tengo que ayudarlo. Y así con cualquier ejemplo. Cada vez que yo veo que hay una descuidado de algo, o el ejemplo que trae la Gemara, yo veo un río que está arrastrando las cosas y veo que está a punto de entrar al campo del otro y inundar todo, tengo que ir rápidamente a avisarle para que tome las medidas posibles para evitar el daño. Entonces, la mitzvah de Shomer Hinam no es una obligación. No vamos la diferencia del Shomer Hinam es que él tiene que pagar. Si yo no me hice responsable del daño que tiene el prójimo y lo dejé ahí tirado las cosas de él y no me preocupé, estoy mal, no cumplí la mitzvah de Lota Amot al Dam Gadeja, pero no se puede decir que tengo que yo pagar por el daño. Esa es la diferencia. Como yo no declaré, no decidí hacerme responsable, al fin de cuentas el dueño de los objetos es el responsable. Entonces, él es más responsable que yo porque yo no asumí esa responsabilidad. Pero en el momento que yo declaro que yo quiero ser Shomer Hinam, a pesar de que no estoy ganando nada, el hecho de declarar eso deja al dueño tranquilo. Y él dice, bueno, ¿para qué me voy a preocupar si ya hay alguien que me decidió ayudar y hacerse cargo de esta responsabilidad? En ese momento yo tengo que pagar porque yo estoy incluso en su lugar. Yo soy más responsable que él mismo, porque él ahora confía en mí. Y él no está cuidando su objeto. Lo dejó conmigo para que yo me haga responsable. Por eso es que si no lo cuidé, ahora la responsabilidad es mayor y tengo que incluso pagar por eso. Pero lo que quiero decir es que incluso cuando no pasa eso, y yo no lo declaré que quiero cuidar el objeto, y por lo tanto el dueño también es responsable, y no solo yo, pero en el fondo sí soy responsable en alguna medida, por la mitzvah esta de Lota Amot al Dam Gadeja, y por lo tanto, a pesar de que no voy a tener que pagar si pasa algo, sí tendría que hacer un esfuerzo para evitar un daño de otras personas. Obviamente que esto se aplica en muchas cosas, todas las dinim que estamos estudiando son solamente en temas monetarios, pero en verdad obviamente que eso se aplica en todo, incluso una de las fuentes que se estudia en la mitzvah de Kiruv Rehukim. No está escrito en la Torah que hay una mitzvah de acercar a los que están lejos de la Torah. Pero una de las razones por las cuales entendemos que tenemos esa mitzvah es por este pasuk de Lota Amot al Dam Gadeja. Es decir, si alguien está desperdiciando su vida, no está conociendo la verdad, está abandonando el tesoro que tiene de la Torá, entonces nosotros tenemos la mitzvah de hacérselo saber para que no pierda. Simplemente porque es una lástima, no está aprovechando el tesoro que tiene. Entonces esa responsabilidad que tenemos hacia el otro es muy amplia, se aplica en todo. Acá, como dijimos en Shomer Hinam, es aún mayor por esto. Hay casos que se podría aplicar un poco el concepto de Shomer Hinam en temas que no son monetarios. Son temas, por ejemplo, de enseñar. Nosotros sabemos, por ejemplo, que un papá está obligado de educar a sus hijos. Es su responsabilidad. Cuando otra persona ve a alguien y puede ayudar a la educación de alguien, quizás también tiene la mitzvah de hacerlo, por Lota Amot al Dam Gadeja. Tenemos la obligación de influir a la gente de la mejor forma. Pero ¿qué pasa cuando el padre va donde un Rav, va donde un moré y le dice, toma, te entrego a mi hijo para que lo eduques? Acá es mucho más grande la responsabilidad, porque ahora es como un Shomer Hinam. Bueno, puede ser que también le paguen, entonces con más razón. Pero a fin de que sea gratuito, hay una responsabilidad mayor. Porque ahora el padre en alguna medida, no sé si es correcto, pero en alguna medida él está apoyando su responsabilidad en esta persona. Es decir, el padre en algún nivel ya se está desentendiendo. No debería en 100%, pero en alguna medida por lo menos está confiando en que este moré, este rab, lo va a educar. Entonces acá la responsabilidad de ese rab o de ese moré puede ser mayor, porque él tiene ahora una responsabilidad que reemplaza la responsabilidad del papá o de la mamá. Entonces, por lo tanto, tiene que ser más responsable. Pero bueno, de todas maneras, la idea general es esa, tratar de asumir esta responsabilidad hacia las propiedades y hacia el bienestar de los demás en la medida que podamos. יישר כוח. אפשר לתקן.